Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Salmo capítulo 41. En el correr del tiempo hemos podido encontrar que los pobres existieron, existen y existirán. Incluso la ley mosaica era clara. Hablaba precisamente de cuando el hermano empobrecía y tenía que vender su propiedad. Dice la Escritura que no podía venderse a perpetuidad porque el objetivo de Dios es que no hubiesen menesterosos en medio del pueblo. El salmista hace mención en el sentido de pensar en el pobre, porque pensar en el pobre trae beneficios a quienes así lo hacen. Y la Biblia es clara. Cuando uno lee, por ejemplo, el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles, encuentra que cuando hubo viudas y pobres en el pueblo de Dios, entonces los apóstoles pensaron que no era justo dejar el ministerio de la predicación de la palabra para dedicarse a distribuir alimento entre los pobres. Por eso organizaron el primer departamento de obra social de la iglesia. Y qué importante que entendamos que más allá de que algunos puedan tener bienes y riquezas, también es cierto que hay otros que carecen de su sustento. Un claro ejemplo es el que menciona Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 6 del verso 1 en adelante, donde hace mención a la iglesia de Acaya que con generosidad ofrendaron conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, y tenía una finalidad: ayudar a los pobres que habían en Jerusalén. Pablo en la carta a los romanos igualmente hace mención acerca de la ofrenda para los santos que están en Jerusalén. Es factible que hoy usted tenga mucho bienestar, tenga buenas cuentas, buenos ahorros, buenas propiedades y tenga una posición económica satisfactoria. Pero no es menos cierto que en medio del pueblo de Dios hay otros que carecen de su sustento. ¿No le parece importante que ha llegado el tiempo de pensar en ellos? ¿No se ha detenido a pensar que si usted comparte con el necesitado de Dios va a tener la bendición? Escuche lo que dijo el salmista: el que piensa en el pobre en el día malo lo librará Dios. Y dice que no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Además, enseña de una manera clara la Biblia que obtendrá beneficios importantes tales como en el momento de la enfermedad ser ayudado por Dios. No va a tener escasez. En los momentos más difíciles de la vida, ese hombre o esa mujer de corazón generoso podrá contar no solamente con la bendición de Dios, sino también con el reconocimiento de aquellas personas a quienes usted ha beneficiado. Y como si fuera poco, es la manera de hacer la mejor siembra en el campo humano. La ley de Moisés decía que lo que hicieres con el hermano aquí en la tierra, Dios se lo devolverá a usted en condiciones netamente humanas. Y cuando uno lee el capítulo 25 del Santo Evangelio según San Mateo, del verso 31 en adelante, usted encuentra que Dios, al separar a los buenos y de los malos, les dijo lo siguiente a los de la derecha: venid benditos de mi Padre a poseer el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste, enfermo y viniste a verme. Y observe lo que dice la Escritura. Ellos le dirán: ¿cuándo te vimos en tal condición y hicimos lo que tú dices? Y él les dice: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí lo hiciste. Tenga en cuenta que cada vez que usted hace el bien al prójimo, está sencillamente acumulando riquezas que traerán beneficios no solamente materiales, sino espirituales y eternos en Dios. En sus manos está tener un futuro lleno de bendición en todos los campos, o al contrario, tener un futuro para nada bueno. Hoy usted decide. Te invito para que hagas lo mejor, pues siempre deseamos cada día ser beneficiados de parte de Dios.